Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Católica, el podcast. En este día tenemos un episodio totalmente histórico y es que estamos en el marco de la celebración de los 500 años de la primera diócesis de México, erigida en 1525 en Tlaxcala. Y para hablarnos de este gran acontecimiento nos acompaña el padre Ranulfo, vocero de la diócesis de Tlaxcala, y el padre Octavio, licenciado en Historia de la Iglesia, también de Tlaxcala. Bienvenidos, padres, gracias por acompañarnos este día. Gracias, Nayeli, y gracias a todo el auditorio por esta invitación a ustedes de manera especial. Gracias. Pues para empezar en esta conversación, pues quisiera remarcar que son 500 años de la primera diócesis en México, o sea, fue erigida en Tlaxcala. Tlaxcala fue el pueblo elegido por Dios para esta primera diócesis. Con esto, ¿qué significó este hecho para los pueblos originarios de este momento en cuanto a su cultura, su fe y pues sus tradiciones? Como significado es algo muy importante porque el Papa Pablo VI lo decía en Evangelii Gaudium, donde Dios va a llegar, ya manda una preparación. Y creo que estos pueblos tenían muchos elementos que les hacían viables, especialmente Tlaxcala con su religiosidad, aquello que tenían como de profundidad en su fe. Cuando llega este mensaje cristiano, no es tan difícil aceptarlo, no es tan difícil adoptarlo. Había cosas que eran parte de la misma vida, su religiosidad, su espiritualidad, que sorprendió a los mismos evangelizadores. Y creo que el significado profundo es cómo Dios escoge a un pueblo y cómo Dios escoge a las personas en acontecimientos muy concretos, como los que pasaron primero en 1519 con la llegada de Hernán Cortés y el padre Juan Díaz y Fray Bartolomé de Olmedo. Luego en 1523 con la llegada de los primeros franciscanos, y ya en 1524 con la llegada de los 12 misioneros al mando de Fray Martín de Valencia, que fueron claves en este momento especial en el proceso de evangelización. Obviamente cuando viene la bula de traslación, de la cual nos platicará el padre, y se decide que sea en Tlaxcala, pues ya había 6 años de presencia que va configurando pues lo que es importante para nosotros. Cómo llega a una tierra fértil que es precisamente el pueblo y la cultura tlaxcalteca. Así es como comenta Padre Ranulfo, pues ya la preparación, la aceptación del Evangelio va echando sus raíces y va produciendo sus primeros frutos. Claro, gran labor de los hermanos franciscanos que dieron la vida por el Evangelio, que para nuestros pueblos después se fue fraguando aún más y llega esta realidad de constituirse ya la estructura propia de la Iglesia, que es un obispado. Ciertamente hemos de imaginarnos un México muy distinto al nuestro. Eran muchos pueblos, eran muchas culturas, con lo muy propio que se fusiona obviamente con el Evangelio mismo. Y entonces aquí se decide ya en un primer momento crear una diócesis, pero un territorio desconocido. Será hasta mucho después que entonces se vea la conveniencia de que el obispo haga presencia, pero ¿a dónde va a llegar? Muchas partes de nuestro territorio o estaban siendo exploradas, conquistadas, el término que se emplea para esto, se tiene que ir dando orden, etcétera, etcétera, etcétera. Tlaxcala se abrió prontamente, podríamos decirlo, a la fe y por eso se vio conveniente que fuera el sitio para recibir al primer obispo y para que se instituyera ya, podríamos decirlo, oficialmente la Iglesia. Ya se hacía presente con la evangelización de los primeros, que ya mencionó el padre, pero ya de manera oficial la estructura como tal, un obispado soñado en esta tierra nueva, en este nuevo mundo, que después dará origen a tantos otros más. Sí, claro. Pero Tlaxcala fue el pueblo elegido sin duda. Pues por providencia divina nos correspondió. Y como en toda historia de evangelización, pues hay grandes retos, ¿no? Y el primer reto yo creo que para estos evangelizadores, o los primeros evangelizadores, fue el idioma, ¿no? Para ellos era completamente nuevo, no lo conocían. ¿Cuáles fueron esas formas en que ellos pudieron comunicar el evangelio? Y ahorita a nosotros, ¿qué enseñanza nos deja
que ellos hayan aprendido un nuevo idioma para llevar la palabra de Dios a este nuevo continente? Sí, yo creo que desde que Jesucristo, previo a la ascensión, dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, en cada momento, en cada época, ha habido retos de cómo hacer llegar el mensaje de la salvación. Cuando llegan a estas tierras, también ellos traen un mensaje y lo traen en una lengua castellana y se encuentran con gente que habla náhuatl, que habla otomí, que habla zapoteco, que habla una diversidad de lenguas. Entonces, ¿cómo empieza el anuncio? El primer signo es el testimonio, que eso es muy importante marcarlo porque les sorprendió a las gentes de estas tierras cómo Hernán Cortés recibió al grupo de los 12 y se hinca frente a ellos y los ven unos hombres pues con harapos y descalzos. Entonces eso hacía que a uno les empezara a llamar motolinía, que dice es el pobre, y asume Fray Toribio de Benavente el nombre de motolinía. El testimonio de vida, el testimonio de humildad, de sencillez, y luego el punto de transmisión. ¿Cómo empiezan a transmitir? Aquí hay un punto importantísimo. Como Tlaxcala había hecho alianza con los castellanos, pues no pueden imponer una fe, sino empieza un proceso evangelizador, y de ahí la primera escuela para niños, donde los hijos de los nobles empezaban a aprender tanto la lengua como las artes, y también, pues obviamente, la religión. Y de ahí también ellos aportaban, porque no solamente recibían, ellos empezaron a aportar, y con esa escuela también los frailes fueron aprendiendo la lengua náhuatl y empezó la forma de comunicación. De ahí que surgieran los primeros niños evangelizadores. Cristóbal, hemos de pensar que llegan los frailes 1524 y la diócesis se ordena la traslación en 1525. Pero el obispo llega en 1527. Entonces, en ese camino, el proceso de evangelización es profundo a través de los niños, que además pedagógicamente es la manera más fácil de aprender un idioma, con los niños. Y ellos también enseñaron. Cristóbal, primer mártir de toda América, adolescente, originario de un señorío pequeño que se llama Tehuetzía, y después los otros dos niños también, Antonio y Juan, 1529, ya también pues mártires, los primeros mártires de toda América, pero ya fruto de un proceso evangelizador. ¿Qué otros modos se tuvieron los frailes? Sobre todo las representaciones que se llamaron autosacramentales, que eran presentaciones de los sacramentos, presentaciones de la doctrina de la fe. Hay, por ejemplo, en un pueblo que se llama San Simón Tlatlauquitepec, el primer escrito de la pasión de Cristo en náhuatl para representar. Entonces quiere decir que empezaron las representaciones. Ese testimonio es muy valioso porque es en lengua náhuatl. ¿Cómo se iban a hacer? Entonces ellos aprendieron y fueron escribiendo, empezaron a representar, porque obviamente la mayoría del pueblo, estamos hablando de 1500, por tanto no había tampoco la cultura de lectura, de escritura, y menos la castellana, y cómo empiezan pues ellos también este proceso evangelizador. Otro es el de la pintura. Por eso los conventos, muchos de ellos tienen mucha pintura en las paredes para que ellos también vayan enseñando la fe a través de estas representaciones pictóricas. Entonces las representaciones, además de testimonio de vida, las pinturas, pues todos fueron procesos que ayudaron a que la gente fuera aceptando la fe. Y luego hay un proceso también muy importante que es cómo se logra proponer una religión diferente, pero en un ambiente, diríamos, cercano. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, en mi caso, estoy de párroco en Santana Chiautempan. Ahí era un santuario prehispánico donde se adoraba a la diosa Tonsi, la abuelita de los dioses. Entonces proponen a Señora Santana, la abuelita de Jesús, como la deidad importante para ellos, la imagen, y así es un proceso donde se va poco a poco aceptando voluntariamente la fe en un sincretismo profundo. No se desechó mucho, se fue aceptando, y eso permitió que la aceptación de fe fuera más profundo.
pues, más profunda. De ahí que la piedad, la religiosidad, la vivencia eucarística del pueblo tlaxcalteca pues fuese muy profunda, que estuviese preparándose incluso para ser misionera, para abrirse y difundirse como pasó en la historia. Yo creo que rescatando mucho de lo que el Padre ya nos compartió, podríamos resumirlo en que aquellos evangelizadores supieron hacerse uno con el pueblo. Se metieron tanto que en el ver, en el compartir, en el día a día cotidiano, bien lo dijo, no solo ellos proponían, sino aprendían de los nuestros. Y entonces se da esta fusión bastante generosa y fantástica o fabulosa, en el sentido de que de aquí se originó todo esto, la aceptación de la fe, que se propagara, que no fuera una imposición, sino que fuera una respuesta libre, claro, con sus tropiezos, porque no lo vamos a negar. No es fácil cambiar de un pensamiento a otro, pero el proceso se va dando, y yo creo que pues esto a la Iglesia del México de hoy nos puede seguir animando para profundizar en nuestra fe y para seguirla proponiendo como testimonio, como vida propia en lo ordinario que hacemos cada día. Claro, no era una cultura descartada, sino más bien se toma y se fusiona y, como dicen, se enriquece también esta parte de la evangelización, ¿no? Creo que es algo muy importante y que también hay que destacar. Y también mencionaban a los santos niños mártires de Tlaxcala, ¿no? Ellos fueron pues protagonistas también y parte importante de esta gran historia en Tlaxcala. ¿Nos podrían decir qué mensaje dejan los santos niños mártires de Tlaxcala a los laicos, ahora a los jóvenes, que pues ellos también eran niños, adolescentes? ¿Qué mensaje y qué testimonio dejan hoy para México, para los adolescentes? Yo creo que con la reciente canonización de Carlo Acutis, o San Carlo Acutis, nos muestran algo. El adolescente es capaz de tomar decisiones sólidas. Y en México tenemos a San José Sánchez del Río, adolescente que es capaz también de tomar decisiones de fe. Y más atrás, a Cristóbal, que al momento previo a la muerte le dice a su padre Axioteca, al papá, no creas que estoy enojado contigo por lo que me has hecho. Más aún quiero decirte que con esto me has dado más honor que si me hubieses heredado tu señorío. O Antonio y Juan, cuando junto con Diego aceptan la propuesta de Fray Bernardino de Minaya, dominico, de ir a evangelizar la zona de Oaxaca, y Fray Martín de Valencia al verles dice, oigan, ¿saben qué? Esto es muy peligroso, pueden encontrar graves peligros e incluso la muerte. Y entonces cuando ellos dicen, Padre, nos acabas de enseñar que crucificaron a San Pedro, que decapitaron a San Pablo, que le arrancaron la piel a San Bartolomé por Jesús. Si Él se vale de nosotros, eso nos enseñaste. O sea, el adolescente y el joven, en una cultura como la nuestra, a veces como se dice, muy líquida, muy frágil, de cristal incluso, la pregunta es, un adolescente puede tomar decisiones de vida que lo lleven a dar testimonio de fe en una cultura marcada por el consumo, marcada por el placer, marcada por lo que le ofrece la misma sociedad de la vida fácil? Puede tomar decisiones serias, sólidas, profundas, que lo hagan testigo de fe. Bueno, está Cristóbal, Antonio y Juan, está José Sánchez del Río y está Carlo Acutis, que en cada momento y en cada tiempo nos presentan, y eso citando a los niños. Podemos citar a María Goretti y más antes a Santa Inés, en fin, siempre hay niños y adolescentes que dicen, sí se puede. En este tiempo 2025, con la cultura del tiempo, estoy seguro que adolescentes, que niños, porque también los vemos en nuestra pastoral de monaguillos, chiquillos comprometidos, felices, viviendo su fe, y que entonces pueden decirle a la niñez y a la juventud de este tiempo, a la adolescencia de este tiempo, sí se puede vivir la fe como Cristo le está pidiendo. Así es, aparte está la inquietud de los adolescentes, ¿no? De un mundo mejor, de sus sueños, sus ilusiones, y qué mejor esperanza para todos que Cristo mismo, que como iglesia es lo que proclamamos y a quien ofrecemos, y es el que le da sentido a la vida,
Y yo creo que cuando Cristo entra en la vida del adolescente, del joven, es Cristo que le renueva y le impulsa a buscar esos cambios, a buscar ese mundo mejor, a buscar la construcción de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, el testimonio de nuestros mártires, el testimonio de tantos santos jóvenes, como lo ha dicho el Padre, pues alimenta nuestra esperanza y la confianza cierta de que los jóvenes en México son esperanza, no solo para la Iglesia, sino para la sociedad. Y ahí la importancia también de conocer pues estos testimonios, ¿no? La vida de los santos niños mártires, que lo conozcan, que se acerquen a leer sobre ellos, porque realmente es una historia inspiradora y creo que pueden salir de ahí muchísimos frutos, ¿no? Como también nos lo ha enseñado San Carlo Acutis, San José Sánchez del Río, etc. Y bueno, en 500 años no solo hablamos de historia, sino hablamos de una gran herencia cultural pues para el México de hoy, ¿no? En 500 años, ¿qué herencia de ese momento, ya sean tradiciones, cultura, fe, pues sigue viviendo hasta ahora, ¿no? Que sigue permaneciendo hasta hoy? Sí, mire, es importantísimo el proceso que se dio, porque en Tlaxcala y los tlaxcaltecas, asumiendo la fe y viviéndola intensamente, después se comprometieron a llevarla fuera. El Papa Francisco hablaba de una iglesia en salida. Tlaxcala fue desde el principio una iglesia en salida y culturalmente en 1591 400 familias de los señoríos de Tlaxcala salieron buscando, yo le llamo llevar la cultura occidentalizada ya, la que había tomado Tlaxcala, porque es importante señalar, de 1519 hasta el 2025, la historia es una, no hay dos ni tres, y la cultura es una. Y esa es la que se llevó de tal manera que reconocidas hay más de 100 poblaciones que fueron fundadas por tlaxcaltecas y les llevaron agricultura, ganadería, les llevaron también lectura, escritura y les llevaron la fe. Todavía hay muchos lugares donde se veneran a los Cristos de Tlaxcala. Hay muchas comunidades en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Nuevo León, que reconocen la fundación, Coahuila mismo, ahí en Saltillo, que reconocen la fundación tlaxcalteca y por tanto todo esto que subyace. ¿Qué es lo profundo de lo que tiene el pueblo tlaxcalteca? Una religiosidad muy profunda, una manifestación muy festiva. Las fiestas tlaxcaltecas religiosas tienen características muy importantes: música, canto, comida, bebida, flor y también lamentablemente alcohol. Y esas las vivimos todavía, es decir, hay mucho de esta espiritualidad, pero junto con eso, una espiritualidad eucarística muy profunda. El pueblo tlaxcalteca y lo que llevaron fueron la espiritualidad y hay una devoción profunda a los Cristos, especialmente de los Cristos sangrantes, que son los que muestran pues la donación de vida, porque no se puede entender Cristo sangrante sino la concepción prehispánica de la sangre, que es la vida que se ofrece como alimento, y eso es lo que va dejando y que todavía uno puede ver en todas estas manifestaciones culturales de Tlaxcala y en muchos de los pueblos fundados por tlaxcaltecas en aquellos tiempos de 1591 en adelante. Tlaxcala llegó a gran parte del norte del país, parte incluso de Centro y Sudamérica e incluso hasta las mismas islas Filipinas, y siempre llevaron cultura, junto con ello la espiritualidad, la religiosidad que se tiene. Por eso es muy importante este acontecimiento de los 500 años para México en general, por cómo se proyecta una espiritualidad y una evangelización que parte de Tlaxcala. Ahí decimos que ahí, por eso se llama Tlaxcala cuna de la evangelización, cuna de la nación, cuna del mestizaje y cuna pues de la cultura ya occidental que llega por ese rumbo y que obviamente se difunde. Y también recordando que nuestra diócesis actualmente abarca lo que es el territorio del Estado, con el mismo nombre, pues es una región muy pequeña en comparación con otros estados de la República Mexicana y sin embargo el legado que ha dejado es tan grande que para nosotros, lo pienso así, por lo menos para la iglesia particular de Tlaxcala, es el impulso que nos lleva a ofrecernos aún más.
ya lo decía el Padre, con esa espiritualidad de contemplar al Cristo sangrante, del que da la vida. Yo creo que el católico y tlaxcalteca está llamado también a dar la vida, a continuar dando la vida por los demás, por su fe, por el Evangelio. Esto se manifiesta de 1000 maneras en lo ordinario, pero de aquí en adelante yo creo que también es un fuerte llamado a continuar donándonos, porque es el ejemplo de Cristo el Señor, a quien servimos, a quien seguimos, y entonces pues de aquí también partirá que nuestra Iglesia diocesana busca renovar sus estructuras, busca adaptarse al tiempo en el que estamos viviendo para seguir llevando la frescura del Evangelio, de la Buena Nueva. Claro, es un gran legado el que se nos deja y pues como decían, esta es una fiesta nacional porque empezó una iglesia en salida hace 500 años. Sí. Entonces es la importancia de festejarlo a nivel nacional, de celebrarlo, de pues dar gracias, ¿no? También por esos 500 años. Y en ese sentido, porque hay un poco de Tlaxcala en todos los estados de la República, en ese sentido, ¿qué mensaje la iglesia a nivel nacional, la iglesia en México, quisiera transmitir al mundo? Específicamente, pues pues aniversario número 500 de la diócesis de Tlaxcala. Me parece que así como hace 500 años con la estructuración de un territorio como diócesis, yo insisto, 6 años antes había recibido esa fe, 500 años después tenemos la oportunidad de decirle pues al pueblo de México y al mundo que eso que comenzó hace 500 años hoy nos ofrece desafíos del tiempo. Una iglesia que está viviendo en el 2025 desafíos como nos presentaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Desafíos a los agentes de pastoral y desafíos a la iglesia ante un mundo también muy agresivo. En un México de pobreza, un México de mucha violencia, un México también que hoy se ve sumergido por las presiones incluso del extranjero, que hay realmente mucho que reflexionar para nosotros, al interno como iglesia, como agentes, como consejos de pastoral, como pastorales diversificadas, como todo lo que es una pastoral, los retos y desafíos que tenemos al interno y al externo. Insisto mucho lo que decía el Papa, al interno decía pues tenemos esto de no a la guerra entre nosotros, sino de generar la paz y la confianza, de la famosa sinodalidad que pedía el Papa Francisco y que hoy sigue pidiendo el Papa León, vivir esa sinodalidad y los desafíos de un mundo cada vez más complejo, cada vez más cercano, más integrado mediáticamente, pero cada vez más crítico. Entonces sí necesita una iglesia más creíble, más misionera, con agentes de pastoral también más congruentes con su fe y que sean capaces de hacer un anuncio valiente. El anuncio de fe que nos pide también el Señor de decirle al mundo, pues estos somos. No somos perfectos, no somos los mejores, pero sí somos aquellos que queremos llevar este mensaje de paz, de amor, de armonía y sobre todo, como dice el mismo Evangelio, de hacer que toda la gente conozca a Dios y alcance la salvación. Sí, sin dejar de lado ese testimonio, ¿verdad? Claro que sí, pues todos somos parte del mismo pueblo, del pueblo de Dios, y todos tenemos que contribuir, cada uno, como decimos comúnmente, desde la trinchera que nos corresponde, contribuir para construir una sociedad más justa, para abrir esos caminos de paz, de diálogo, de fraternidad, de caminar juntos, todo esto, porque somos miembros de la misma comunidad. Claro que sí. Y bueno, dejando un poquito ahora de lado la historia, pues vamos a acercarnos un poco más ya a lo que está preparando la diócesis de Tlaxcala, pues en preparación de este gran acontecimiento, ¿no? ¿Cómo se está preparando la diócesis? ¿Cuáles son las actividades principales que están ustedes preparando para el próximo 12 de octubre? Lo primero que hicimos fue tomar conciencia de que la historia, el hecho, es una oportunidad, como decía el Papa Juan Pablo II, cuando invitaba a remar mar adentro. Decía, ¿qué significa remar mar adentro? Mirar el pasado con gratitud. Es lo primero que hemos intentado hacer. Mirar este pasado con mucha gratitud, porque han hecho de la historia a veces cosas negativas,
nos han señalado a veces a Tlaxcala hasta como traidores, como que no existiese ese pueblo, y no, en realidad ha habido acontecimientos profundos que de Tlaxcala hacia los demás. Entonces, nosotros mismos vemos al pasado con gratitud y queremos vivir este presente con mucha pasión. Y ahí es donde entra el cómo hacerlo, preparándose espiritualmente. Ahorita se está llevando ya 500 horas de adoración frente al Santísimo en las parroquias para sumarnos. Nos están pidiendo los sacerdotes también que hagamos jornadas penitenciales de confesiones. Cada sacerdote ofrecer 7 horas ininterrumpida confesando. Y luego las pastorales y las parroquias preparándose también con jubileos y como decanatos hacer también una preparación previa para llegar a catedral esas fechas. Y en la manera ordinaria, pues obviamente como toda fiesta, el día 12 pensamos hacer pues una misa en el seminario que reúna cerca de 15,000 fieles para que celebremos juntos. Se ha invitado al nuncio apostólico, ha aceptado el nuncio estar con nosotros 12 y 13. Entonces es un ambiente festivo que nos ha llevado a las comisiones obviamente de trabajo, de preparación, de difusión, estar haciendo cápsulas para que la gente vaya conociendo parte de esta historia. Entonces es ese caminar que estamos llevando y pues queremos ese día 12 en el seminario, primero que nada congregar e incluso sumarnos al proyecto nacional. Recordemos que en la conferencia se entregó una tilma y hay un proyecto de visita a cada comunidad en cada diócesis, una tilma, un corazón con la Virgen de Guadalupe, que estamos también en este novenario de preparación. Y nosotros por los niños mártires le llamamos 3 palmas, las palmas del martirio, una tilma, un corazón. Ese día recibiremos la tilma de manera oficial y se entregará a la primera parroquia para la visita a todas las comunidades y entrar en esta sintonía también nacional, porque Tlaxcala no es una isla, somos parte de este proyecto nacional que invitó el Papa todavía Francisco a este proyecto de toda la Conferencia de Episcopado con motivo del acontecimiento guadalupano y también del Año Santo de la Redención. Entonces, si vamos caminando en esta unidad y nos va a servir como una plataforma también para hacer el envío. Será el envío también de las catequistas, porque los niños mártires son patronos de la catequesis, de la niñez. Entonces, sí estará viviendo este ambiente festivo. Y aquí hay un detalle muy importante, porque la diócesis primera, que fue llamada carolense por la fundación de Carlos V de Alemania, I de España, se mantuvo en Tlaxcala, aun cuando a la muerte de Fray Julián Garcés, en 1543, la sede se pasó a Puebla, porque el cabildo español vivía en Puebla, y siguió llamándose diócesis carolense hasta 1903, que se erige la arquidiócesis de Puebla, y desaparece la diócesis carolense con sede en Puebla. Entonces, y es a 1959 cuando el Papa, hoy santo San Juan XXIII, erige la diócesis nuevamente, como dice el padre, con el territorio. Y entonces, de 1959, nuestro primer obispo, Monseñor Luis Munive Escobar, que en paz descanse, tiene como catedral la parroquia del Señor San José. En 1975 solicita el traslado de sede de San José al convento franciscano, y entonces pues le aceptan, pues y cuando se va a realizar hay algunos problemas que ya no se logra hacer la dedicación de la iglesia catedral, ya trasladada. Entonces el día 13, que es la fecha de la bula Devotiones Tuae Probata Sinceritas, que el Papa Clemente VII da al primer obispo Fray Julián Garcés, en ese aniversario se va a hacer también la dedicación que faltó en 1975. Entonces se va a hacer la dedicación, y aprovechando pues le hemos pedido al nuncio que nos haga favor de hacer la dedicación. Se ha hecho también la dignificación del lugar celebrativo del presbiterio, y entonces aprovecharemos para ese momento. Con motivo de esta fecha de bula, la ciudad de Tlaxcala la ha tomado también como una fecha fundacional. Y entonces también la ciudad está celebrando esos 500 años
pero de manera civil, social, con eventos culturales, festivos y algunas actividades que ya llevan realizándose. Entonces Tlaxcala pues obviamente que está de fiesta, tanto social y cívicamente, como lo haremos en estos días religiosamente, y creo que se va conjuntando todo. La gobernadora ha hecho favor también de sumarse a estas iniciativas celebrativas y entonces hemos hecho equipo para poder lograr que sea una fiesta que proyecte a Tlaxcala tanto en lo social como en lo religioso. Y entonces el día 13 el nuncio apostólico estará haciendo la dedicación y la dignificación propiamente del espacio celebrativo con la consagración del altar, y así es como estamos pensando esta vivencia para el día 12 y 13. El día 12, desde las 9 de la mañana, el seminario estará recibiendo a todas las personas, la misa será a las 11, antes se hará una bendición de una develación de un memorial, y el día 13 se hará lo de catedral a las 12 del día. Entonces así es como te estamos pensando pues nuestras celebraciones. A las 12 se recibe a la gente, a la 1 se hace la celebración que esperamos sea transmitida para todo México, y también en eso nos está ayudando el gobierno del estado a través de la oficina de comunicación para que el día 12 se transmita por sus medios, y el día 13 pues por la pastoral de comunicación de la diócesis se estarán haciendo transmisiones. Esperemos que también sea una SEPCON y podamos difundirla a todo el país, pues y en las redes, pues a donde llega la señal de internet. En las redes no hay fronteras. Claro que sí. Es un evento de gran, o sea, un evento magno, ¿no? Como lo comentaba, o sea, un estado, también está la iglesia. Entonces, en este sentido, ¿qué papel juegan los laicos, los católicos también, las congregaciones religiosas, los sacerdotes, pues en toda esta festividad? Yo creo que los laicos son los que juegan el papel y nosotros les ayudamos. Son muchos más, y los movimientos, los grupos. Hemos estado en un camino pastoral ahora como el señor Julio César Salcedo Aquino como obispo, en el plan diocesano, y la gran parte del protagonismo la lleva el laicado. Los movimientos, los grupos, las asociaciones, las pastorales, de todo, desde monaguillos, catequistas, son los laicos. Nosotros los sacerdotes, que somos 135, y las religiosas que llegan más o menos a 200, pues nos sumamos y somos parte de ello. Hemos aprendido, creo que, a caminar en sinodalidad, donde cada uno tiene voz, tiene voto, participan, y cada una de las parroquias se ve que los laicos son la fortaleza de la iglesia. Nosotros estamos al frente como comunidad, pero como invitaba el Papa Francisco a ir adelante, pero también en medio, también atrás, y eso nos enseña mucho. El laicado lo veo hoy fuerte en deseos de formarse, que es algo importantísimo, ganas de seguirse formando, en todas las actividades responden de manera inmediata, y en este festejo hemos tenido reuniones como comisión. El 50% de los participantes de las comisiones son laicos, pero quienes los ejecutan son totalmente laicos. Y nosotros realmente no podríamos si ellos no participaran de manera decisiva y al 100 metidos pues en la organización, y también esperando pues la realización. Obviamente para el día 13, que es la dedicación, pues la catedral no es muy grande, y estaremos solamente con una representatividad al interno. El laicado pues que más quisiera estar ahí, pero lo estará siguiendo por los medios para poder vivir junto con nosotros esta experiencia, los que estemos ahí adentro, con todos los de fuera. Pero el laicado, insisto, desde los niños, porque hay monaguillos desde 3, 4 años, hasta la gente grande, ministros de la comunión, asociaciones, todos están viviendo esta inercia o este empuje de esta gran fiesta jubilar. Pues a lo largo de esta charla hemos estado hablando justo de lo que esperamos, de una memoria agradecida y que se espera también para el futuro, ¿no?, de nuestra iglesia, pero pues así ya como muy puntualmente, en un corto, mediano y largo plazo, ¿qué frutos esperan con este 5º centenario de la diócesis? Tenemos el plan diocesano que termina precisamente para nosotros a corto, con estos festejos ya en 1527 del 5º centenario de la llegada del primer obispo y del martirio del primer mártir de América, Cristóbal, el niño Cristóbal.
En el plan diocesano lo diseñamos de tal manera que este año estamos reflexionando sobre las estructuras de pastoral. El próximo año, situándonos en 1526, que se delimitó también la diócesis en Sevilla, comenta el padre, entonces nosotros reflexionaremos también sobre los métodos de pastoral de los frailes y la metodología que nos exige este tiempo. Y en 1527, con la llegada del primer obispo y del mártir, haremos una reflexión sobre el perfil de la gente de pastoral, obispo, religiosa, sacerdote, laicos, que exige este año. Y de ahí nos iremos más para 1529, el quinto centenario, ya en este próximo 2029, de el martirio de Antonio y Juan. Y luego nos sumamos para el acontecimiento guadalupano de 1531 y luego del año del 2000 de la redención. O sea, el tiempo nos lleva. Y entonces nosotros esperamos ir respondiendo, cerramos el plan diocesano de pastoral en el 2027 y esperamos saber el siguiente plan diocesano, cómo lo focalizamos. Pero hay una conciencia. No podemos quedarnos con la idea de que somos la cuna de la evangelización, porque la cuna ya exige después una recámara. Entonces, tenemos que estar actualizados en la evangelización y para eso necesitamos prepararnos. Cada uno de los agentes de pastoral, los mismos seminaristas que se van formando, los laicos, para que cada año, con los retos que nos van dando el tiempo, no olvidemos que el Evangelio nos dice que el vino nuevo requiere odres nuevos, entonces tenemos que estar en sintonía para estar respondiendo a los desafíos del tiempo con el mensaje que el Señor Jesús nos invita a anunciar. Padre, quisiera agregar algo más a esto. Pues escuchando al Padre, pensando un poco, creo que se empieza a concretar esta, podría llamarle ilusión de Papa Francisco de caminar en sinodalidad, todos como pueblo, porque la sinodalidad es eso, todos. No es que sean los sacerdotes o las religiosas o solo los consagrados los responsables de la evangelización, sino todo bautizado. Y yo creo que aquí al laico se le está dando su papel, el papel que siempre le ha correspondido y que si miramos hacia atrás en la historia también ha sido fundamental. Tenemos a San Juan Diego, que recibió el mensaje de Guadalupe, tenemos a nuestros mártires, las caltecas, que son laicos. O sea, el laico no es ajeno, ni está separado, ni es un apéndice nuestro, no, es parte de la comunidad y yo creo que esto nos debe también animar a construir estos lazos de fraternidad entre todos, cada quien ejerciendo su ministerio, claro está, porque la Iglesia tiene esos dones, esos carismas, pero siempre caminando juntos. Yo creo que aquí se concreta y se proyecta hacia adelante. Entonces, la Iglesia de México tiene un camino por recorrer increíble que está acompañado de estos dones que la misericordia de Dios nos ha regalado a todos. Y pues finalmente, resaltando también esto que dicen del papel de los laicos, pues una invitación que pudiera darle cada uno a los que nos están escuchando, que recordemos es una fiesta, una celebración a nivel nacional, no solo en Tlaxcala, estamos hablando de la primera diócesis en México, 500 años de ese acontecimiento. Entonces, adelante, Padre, ¿alguna invitación? Sí, los invitamos sobre todo a que nos sigan a través de las redes de la diócesis y también pedir a SEPCOM que nos pueda hacer favor de también ser una plataforma para que conozcan Tlaxcala, conozcan más su historia, su importancia en el proceso evangelizador y especialmente los días 12 y 13 puedan también seguirnos en las actividades que tenemos para que con todo lo que es Tlaxcala puedan ustedes también darse una idea de la importancia de este camino evangelizador que, gracias a Dios, por la providencia divina, comenzó en Tlaxcala, pero no es separado de lo que es México ni lo que es el mundo. Es un lugar que Dios quiso en su providencia, así lo tomamos nosotros con mucha responsabilidad, pero no es solo nuestro. Es de todos y esperamos que nos sigan, que conozcan más nuestra iglesia y que conozcan más este proceso evangelizador y cultural que es muy rico, que además vale la pena que todos lo conozcamos. Yo me animo a decirles que
construyamos con sólidos cimientos, conociendo nuestro pasado con orgullo, un pasado lleno de gestas prodigiosas, de legados increíbles, que son los que nos van a permitir enraizar. Y cuando tenemos raíces podemos soportar y continuar y seguir adelante ante la adversidad que podamos encontrarnos. Y para esto también es necesario conocer nuestra propia historia, no solo la de Tlaxcala, la de todo México, que es maravillosa, conocer y profundizar nuestra fe, y que también los laicos no tengan miedo a involucrarse en las actividades de la Iglesia. Ciertamente a veces cuesta un poco, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno se atreve a hacer todo por Cristo, el Señor va ayudándonos en el caminar. Entonces, yo creo que cuando el laico se compromete, los frutos se dan, sin miedo, siempre siguiendo al Señor. Sin miedo, como dice. Pues 500 años no solo es un número, sino es toda una historia que sigue viva y que nos exige seguir escribiéndola. Pues les agradezco, padres, padre Ranulfo, padre Octavio, por hacernos ver pues esta parte de la historia con memoria agradecida y mirar el futuro también de nuestra iglesia pues con mucha esperanza. Y a ustedes les agradezco por seguirnos en este nuevo episodio de Red Católica. Recuerden que Red Católica, el podcast, quiere ser un espacio de encuentro también con ustedes. Hasta la próxima.